En este video vamos a estar viendo los precios del Duty Free de Ezeiza y atención porque en algunos casos es muy conveniente comprar aquí. Antes de comenzar los invitamos a suscribirse al canal, todas las semanas subimos un nuevo video. Para empezar vamos a comentar cómo es el tema del dólar oficial hoy en día. Y decimos hoy en día porque en Argentina esto puede cambiar muy pronto. En el Duty Free los precios los veremos en dólares, pero hay que tener en cuenta que se paga en pesos al valor de venta oficial informado en la página del Banco Nación. Para redondear, podemos decir que ahora está en 1000 pesos y por eso multiplicaremos. La mayoría de los free shops en el mundo son de la misma compañía, por lo que los precios suelen ser prácticamente los mismos. El tema es que si compramos en el exterior nos cobrarán todos los impuestos adicionales. En cambio, en Argentina será solo el dólar oficial sin impuestos, ya que no se considera una compra en el exterior. Antes de empezar a ver precios, otra cosa que hay que tener en cuenta en el aeropuerto de Ezeiza. Una vez que pasamos migraciones, llegaremos al Duty Free que está en la terminal más nueva. Este shop es bastante chico y como tenemos que pasar sí o sí está lleno de gente. Todo está apretado e incluso para pagar se forman grandes filas dependiendo del horario de los vuelos. Una vez que salimos a las puertas de embarque, si vamos hacia el lado de la puerta 7, ahí mismo tendremos el viejo Duty Free, que sigue funcionando normalmente, es gigante, tiene de todo y no hay casi nada de gente. Este es un truco que hay que usar si queremos comprar en el aeropuerto, ya que es una gran ventaja. Ahora sí, empezamos con precios para que puedan comparar si conviene o no. Para nosotros lo que más conviene comprar es perfumes, ya que los precios suelen ser muy convenientes. Empezamos por el sector de descuentos. Lo primero que hay que saber es que hay un lugar específico donde se encuentran promociones con hasta un 40% de descuento. Este lugar se encuentra marcado con muchísimos carteles. Además, aquí se encuentran perfumes por tan solo $25, unos 25.000 pesos. Algunos ejemplos de hombre pueden ser el Paco Rabanne, el Versace Blue Jeans y Calvin Klein Obsession. De mujer podemos encontrar el Tommy Girl, el Amor de Cayarel y el Versace Red Jeans. Estos mismos perfumes los podemos encontrar a 100.000 pesos afuera, 4 veces más. Si seguimos en la parte de promociones, hay varios también a $29,95. Estas fragancias van cambiando, así que les recomendamos ir viendo que les gusta. Vamos ahora por otras fragancias femeninas. El Donna Karan New York de 50 ml lo estaremos encontrando a $46. Afuera está a 135.000 pesos. El Scandal de Jean Paul Gaultier está en $113, afuera está en 156.000 pesos. Un Burberry de 100 ml está a $146, en Mercado Libre lo podemos conseguir por 100.000 pesos más. También hay varias promociones de otros perfumes, como este 212 de Carolina Herrera de 100 ml a $79,95. En una perfumería está el doble. Recuerden siempre mirar la sección de promociones. Obviamente aquí no encontraremos tal vez las fragancias más nuevas, pero hay buenas y el precio suele ser excelente. Vamos ahora con algunos perfumes masculinos. Este Hugo Boss está en $138 el tamaño más grande, pero esta fragancia se consigue casi a lo mismo en una perfumería. Los perfumes Tom Ford son bastante caros, acá los podemos ver por arriba de los $400, eso sí, afuera están bastante más. El Valentino Born in Roma está en $177 el más grande, afuera está más del doble. Como verán, en cuanto a fragancias, conviene y mucho. Si tienen alguna duda de algún perfume y su precio, pueden dejarlo en los comentarios. Otros productos que vamos a encontrar en cantidad es las comidas, pero lo que más nos interesa en este caso es el chocolate. Los precios tal vez no son los mejores, pero hay cosas que no se encuentran en otros lados, así que es para aprovechar. Por ejemplo, los chocolates Lindt de 250 gramos podremos comprar 4 cajas por el precio de 3, nos quedarán todas por $66. Estos Milka que son muy ricos también tenemos 4 por 3 y quedan por un total de $25,50. También hay Reese's que no se venden en Argentina por $32.
Por supuesto que hay decenas de marcas y precios, esto ya va en el gusto de cada uno. Eso sí, si la idea era comprar para llevar a algún familiar o amigo en el exterior algún alfajor de la marca Habana, por ejemplo, eso sí que no conviene para nada. Están 10 veces más caros que afuera. En cuanto al alcohol, los precios no nos parecieron muy convenientes a menos que agarremos justo alguna oferta. Antes de seguir con los precios, les damos otra recomendación. Antes de viajar se pueden bajar la aplicación del Duty Free y crearse una cuenta. De esta manera tendrán un descuento del 10% en el total de sus compras, menos en los productos que ya cuentan con descuento. Ideal para seguir sumando promos. También fíjense qué tarjetas tienen promoción. Por ejemplo, en nuestro caso el BBVA tenía promo del 10% de descuento con un tope de 10.000 pesos. Por último, tenemos otros productos que también vimos. Para nosotros no conviene, pero cada uno puede ver lo que decide. Por ejemplo, el vaso térmico Stanley que está de moda. En el Duty Free se consigue por $94. Nos pareció una locura teniendo en cuenta que en Amazon el mismo está en $35. Eso sí, si lo compramos en Argentina, vendido por la tienda oficial de Stanley, lo conseguimos en 114.000 pesos. También venden la PlayStation 5, el precio es de $1.000, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que la franquicia para productos de Free Shop es de $500. Si nos pasamos, hay que pagar el 50% del excedente. Lo bueno es que las franquicias se suman entre familiares, así que ahí puede ser conveniente. Por último, también venden iPhones. La verdad que acá no conviene para nada porque aprovechándose de que no cobran impuestos, los precios están muy inflados. El iPhone 15 de 128 GB está en $2.565, el triple que en el exterior. No conviene para nada. En definitiva, como podrán ver, son varios los productos que conviene comprar en el Duty Free. Si tienen alguna duda de precios, también pueden ingresar a la web en donde están la mayoría y así poder hacer una comparativa más tranquilos de ciertos productos. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.